Gracias, hermano. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias. Gusto verles por aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Me da mucho gusto que podamos disponer este tiempo ahora que fue el cambio de horario, que no nos quedamos tan dormidos, ¿verdad? Algunos un poquito más que otros, pero aquí estamos, ¿verdad? Saluda al que tiene allá al lado, dile qué bueno que estás aquí, que no te quedaste dormido, que adelantaste el reloj o lo atrasaste, no fue muy buena. Excelente, muy bien. Pues vamos a la palabra del Señor el día de hoy. Cierra sus ojos rápidamente, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es transformadora, Señor, nos cambia, nos reta, Señor, hace algo diferente de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta tarde que tú hables a nuestros corazones. Te pedimos que tú nos digas, Señor, nos des, aparte de ese logos, nos des ese rema, esa palabra directa para cada uno de nosotros que necesitamos. Pero al mismo tiempo, Señor, yo te ruego que como iglesia tú nos hables y nos guíes hacia tu voluntad, hacia lo que tú quieres que hagamos, Señor. Porque para eso estamos aquí, para servirte, para ser mayordomos de tu obra, Señor, y lo cual es un gran privilegio, pero también es una grande responsabilidad. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios, amén. Muy bien, como vemos ahí en el título de la predicación del día de hoy, el título es Siendo Sal y Luz. Tiene que ver con lo que ahorita también nos decía Memo, ¿verdad? Y no es que sean casualidades, sino que yo siento y veo, y creo que ustedes también lo pueden ver, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va dirigiendo hacia un mismo caminar en diferentes áreas. Y eso es algo muy bueno, hermano, que usted y yo debemos de aprovechar. Algo de lo que sí he sido testigo en mi vida como creyente y sirviendo al Señor de alguna u otra manera, es que hay momentos donde hay como oleadas. Ustedes tómelo bien, ¿verdad? Porque no quiero sonar como místico, pero hay momentos donde hay oleadas del Espíritu de Dios, donde es un tiempo más favorable para hacer ciertas cosas que Él quiere que hagamos. Y yo creo que como iglesia estamos entrando en un momento así, donde debemos de aprovechar ese tiempo, donde el Señor nos está hablando, donde el Señor nos está dando el mismo sentir, donde está levantando diferentes ministerios para poderle servir y poder ser de bendición, poder ser sal y luz. Entonces, estas predicaciones que vamos a estar trabajando, yo le quiero explicar un poquito cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir en las siguientes 3 semanas. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, yo le pido que no falte ninguna de estas 3 semanas, por favor. Si hay juego del América o del Necaxa o alguna cosa, piérdaselo, mejor véngase a la iglesia, alguna otra cosa, venga por favor. Es muy importante lo que le queremos compartir estas 3 semanas, porque es parte de la visión que Dios nos está dando como iglesia. En esta primera semana y la semana que entra, vamos a hablar sobre el impacto de los cristianos en la sociedad. Cosa que a veces es poco el impacto que tenemos, ¿verdad? Estamos solamente en la iglesia, dentro de las 4 paredes, y en la sociedad a veces ni nos quieren ni ver, porque no nos hemos dado la tarea de esforzarnos por ser esa sal y luz. En la tercera semana de este mes vamos a tener una presentación especial. Vamos a cambiar un poquito la dinámica, y déjenme explico por qué. Porque vamos a estar hablando de 2 ministerios específicos de coinonía de aquí de la iglesia, con los cuales queremos ser precisamente de impacto y de bendición a la sociedad. Y ahí es donde va a ser muy importante que usted y yo podamos estar sensibles y podamos estar dispuestos a servir de esa manera, salir de las 4 paredes y poder ser sal y luz allá afuera. Entonces, en estas siguientes 2 semanas, hablando acerca de lo que van a ser las predicaciones, vamos a tratar de contestarnos las siguientes preguntas. La primera, ¿debería el cristiano influir para hacer de nuestra sociedad algo mejor? Otra pregunta que vamos a tratar de contestarnos es, ¿qué nos lo está impidiendo? ¿Qué nos está impidiendo que podamos ser de bendición a la sociedad? Que podamos bendecirles, que podamos influir. Porque ¿sabe qué? La mayor parte del tiempo la sociedad influye más en nosotros que lo que nosotros como creyentes influimos en la sociedad. Y así debería de ser, nosotros influir a través de la palabra que el Señor nos ha dado.
Y una pregunta que también vamos a tratar de responder es cómo deberíamos de hacerlo. ¿Cómo es que deberíamos de influir a la sociedad? Y obviamente todo con un contexto bíblico, ¿verdad? Porque sabemos que es nuestra guía, sabemos que es la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 y 16? Dice así: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Palabras clave que encontramos aquí, las tengo aquí, o frases, las tengo subrayadas. La primera, repita después de mí: luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Voltea que tiene al lado. Somos nosotros. Somos la luz del mundo. El Señor nos ha traído su luz. Sabemos que también el Señor dio siempre esa imagen de sí mismo. Él es la luz, nos mostraba la luz. Entonces usted y yo somos esta luz en este mundo. No dice que somos la luz dentro de la iglesia, ¿verdad que no? No dice que somos la luz dentro solamente de nuestra casa, sino del mundo. Somos la luz del mundo. Y enseguida viene algo muy importante. Viene aquí un par de palabras: lugar alto. ¿Dónde debe de ponerse esa luz? En un lugar alto. ¿Qué quiere decir un lugar donde todos lo vean? Porque si nosotros tenemos una lámpara y la ponemos debajo de una cama, ¿la van a ver? No. Tenemos que ponerla en un lugar alto, lo más alto posible, para que todo el mundo los vea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que querrá el Señor que nosotros seamos vistos por el mundo? Claro que sí, pero a veces nos escondemos demasiado. Estamos demasiado escondidos, demasiado conformados con estar en una iglesia domingo tras domingo, y eso cuando vamos cada domingo, ¿verdad? Porque enseguida nos damos el privilegio de ir un domingo sí, uno no, bueno, etcétera, etcétera. Pero pensamos que eso es suficiente y no es así. Tenemos que ser luz afuera, en el mundo, donde quiera que nos movemos, ahí en nuestra casa, en el trabajo, es decir, con nuestra familia, ¿no? Pero también con nuestros compañeros de trabajo, donde nos movemos, tenemos que ser luz. ¿Por qué? Porque si ponemos entonces en un lugar alto nuestra luz, esa luz va a iluminar. Sabíamos que este mundo se dice, según la palabra, que está en tinieblas. ¿Hemos escuchado eso? No ven, no se dan cuenta de la verdad de Dios, de la luz de Cristo. ¿Y cómo van a poder ver? Solamente viendo la luz del Señor a través de usted y a través de mí. Necesitan verlo así, porque si no van a permanecer en tinieblas. Y yo creo que si nosotros realmente tenemos un corazón conforme al corazón del Señor, vamos a tener la necesidad, vamos a tener la pasión porque otros puedan ver la luz de Cristo y no estén en tinieblas. Y eso es algo que el Señor Jesucristo nos dice aquí en estas palabras. Y enseguida viene algo precioso. Viene esta palabra que dice, estas tres palabras: buenas acciones brillen, ¿verdad? Es decir, dejen que sus buenas acciones brillen. ¿Cómo va a verse esa luz? Y aquí hay algo muy interesante, hermano, porque es una luz que aquí nos da a entender que no se va a ver solamente por el hecho de que usted esté viniendo a la iglesia o de que usted diga que es cristiano. ¿Por qué va a suceder? Por las acciones. ¿Sabe cuáles son? ¿Qué es esa luz de Cristo? Las acciones. No es la fe que usted ya tiene en Jesús. ¿Cuántos de aquí tenemos nuestra fe puesta en Cristo? ¡Amén! Ahora la pregunta, no me responda: ¿cuántos de aquí con sus acciones están iluminando al mundo? Ese es el reto que tenemos. Porque podemos ser cristianos de la secreta, a gusto, somos salvos, escondiditos, tapándonos con una sabanota a la luz, sin dejar que otros vean por nuestras buenas acciones la luz de Cristo. Porque esa es una luz que enseguida subrayo aquí, debe ser vista por ¿quiénes? Por todos. Por medio de cómo actuamos, por medio de nuestras acciones,
la gente debería de ver la luz de Cristo. Cuando salimos y compartimos de la palabra de Dios es parte de esas acciones, pero más allá todavía de eso es lo que hacemos bien, lo que la gente puede ver que hacemos bien para honrar al Señor, porque aquí en este versículo nos dice para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Cuál es el propósito de brillar? ¿Cuál es el propósito de ser luz? Entonces, que el Señor sea exaltado, que sea alabado el Señor. Y es un nivel más allá de estar aquí cantando alabanzas al Señor, de orar, de adorar en nuestra casa, en la intimidad de nuestra habitación. Va más allá de eso y va hasta el punto de que a través de las palabras de los demás, por medio de lo que ven en nuestras acciones, exalten al Señor. ¿Saben que hay algo muy precioso? Cuando una persona puede hablar de usted y puede decir, wow, esta persona lleva una vida tan buena, con tantas acciones de bendición, que de verdad honra a Dios. Él dice que es cristiano y pues sí le creo que es cristiano. ¿A quién cree que está alabando esa persona? ¿A usted? No, está exaltando el nombre del Señor con sus buenas acciones. Y esto lo podemos ver en diferentes personajes, incluso de la palabra de Dios. Uno de los que a mí más me impresiona es Daniel, porque Daniel, con sus buenas acciones, hizo que 3 reyes de imperios conocidos históricamente honraran a Dios. Usted puede ver escritos de Nabucodonosor no solamente en la Biblia, sino en documentos históricos donde está exaltando al Dios de los hebreos. Usted puede ver documentos donde el rey Darío está exaltando al Señor por medio de ¿qué? De las acciones o de las obras que Daniel realizó. Hemos estado hablando de Santiago, ¿verdad que sí? En este mes se dan cuenta lo importante que es que con nuestras obras, con nuestras acciones, reflejemos la luz de Cristo, porque de esa manera otros van a querer acercarse al Señor y van a alabar el nombre del Señor. Por eso es tan importante. Nos debe de quedar claro entonces que las buenas acciones no las hacemos, hermano, para ganar una salvación. Eso nos queda muy claro, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la salvación ha sido ganada por Cristo. Es algo que Cristo Jesús ya ganó por nosotros. Es algo que Él nos concedió. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación viene por medio de ¿quién? De Cristo. Sin embargo, según Mateo capítulo 5, versículo 16, que son palabras, fíjense muy bien, hermano, son palabras directamente de Cristo Jesús, de nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo nos da una orden, porque no es una recomendación apostólica, sino que es una orden directa, un mandamiento claro y preciso, donde el Señor nos dice en el versículo 16: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Cuando usted y yo somos salvos por la gracia del Señor y somos hechos parte de la familia de Dios, una de las cosas que debe de brillar en nuestra vida deben de ser, repita después de mí, mis acciones. Pero le vamos a añadir esto: mis buenas acciones. Porque saben que a veces aún como cristianos no tenemos muy buenas acciones. Y por eso también el mundo a veces nos critica tanto y dudan de la palabra. Porque dicen, pues es cristiano, pues mira cómo se porta, cómo habla, cómo trata a su mujer, cómo trata a sus hijos. Ese es cristiano, eso es ser un cristiano. Pues no quiero nada de eso, estoy mejor así. ¿Usted ha escuchado de esas historias? Abundan. Pero lo que tenemos entonces que hacer, según el mandato directo del Señor Jesucristo, es brillar por medio de nuestras buenas acciones. Entonces sí es importante que nosotros nos esforcemos con la ayuda del Señor, por medio de su Espíritu Santo, de esa llenura que Él nos da, nos esforcemos por realizar buenas acciones. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para que todos alaben a nuestro Padre Celestial, como dijo el Señor Jesucristo.
Pero entonces aquí surge también una pregunta: ¿cuáles han sido nuestras buenas acciones y por lo tanto cuáles podrían ser esas acciones en la actualidad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles han sido las acciones del cristianismo en general a través de la historia que podríamos decir que impactaron a la sociedad? Porque sabe una cosa, el cristianismo radical, repite después de mí, radical. Ese cristianismo ha impactado a la sociedad. No se ha quedado nada más escondido, guardadito, no. Ha hecho grandes contribuciones a través de esas buenas acciones que han brillado y que han dejado el nombre del Señor en alto. Situaciones tan básicas, por ejemplo, como la enfermería. ¿Usted sabía que la enfermería surge a través de ese sentir cristiano? Interesante, ¿no? En un tiempo donde lo único que les preocupaba a las naciones era matarse y destruirse unos a otros. Y por ahí surge alguien que tiene compasión por medio del Espíritu Santo de ayudar a aquellos heridos, de aquellos que pasaban enfermedades, y surge la enfermería. Usted puede eso investigar. Buenas acciones. No solamente el hecho de decir soy cristiano y hazte para allá porque yo soy santificado, no me toca. Yo aquí estoy bien. No. ¿Qué hacemos? Y aquí podemos darnos cuenta que en este aspecto histórico, ¿verdad? Está, para empezar, si hablamos de la historia, de estas buenas acciones, ¿de quién cree que debemos de empezar a hablar? Del Señor Jesucristo. Porque ahí está la base de lo histórico de las buenas acciones. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo realizó muchas buenas obras, muchas buenas acciones? No se limitó solamente a predicar. No se limitó solamente a estar en una sinagoga y pues vengan a mí, ¿verdad? Aquí los espero cada que haya reunión de sinagoga, cada sábado, los esperaré aquí y me escuchan y se van. ¿Verdad que no hizo eso el Señor? Fue un ministerio itinerante, es decir, estuvo de aquí para allá, de una región tras otra, y hizo grandes aportes desde el aspecto de las buenas obras. Y ahí entonces vemos que una de las cosas que el Señor vino, o a las que Él o lo que nos trajo, fue el salvarnos. Eso ya nos queda a todos claro, ¿verdad que sí? Jesucristo vino a salvarnos. Muy importante, vino a dar testimonio de la verdad. Y esto es algo muy importante porque este mundo, yo le quiero recordar que está bajo una ideología de mentira y de engaño. Hay una serie de mentiras, hay una serie de engaños, de filosofías que están muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas por las que el Señor Jesucristo vino es para dar testimonio de la verdad. Pero entonces también viene otro punto muy importante. ¿Sabe cuál es? Vino a ayudarnos. ¿Cuántos de aquí a veces hemos necesitado ayuda? En diferentes circunstancias hemos necesitado ayuda. Y el Señor Jesucristo sabía eso perfectamente y nos lo vino a enseñar. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19 dice lo siguiente. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo toma los rollos ahí en la sinagoga y empieza a leer una porción de los profetas, donde dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Repetimos aquí, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces es grande la obra que el Señor vino a realizar, ¿está de acuerdo? Si usted y yo nos comparáramos con este versículo, porque como cristianos nos llamamos entonces que somos personas que seguimos a Cristo. Yo le quiero repetir esta historia, ¿verdad? Recordarles que el nombre cristiano fue un nombre peyorativo, es decir, era un nombre como de burla, ¿no? De carrilla, que se usaba ¿para qué? Para decir que eran cristitos chiquitos. Ese era el origen, ¿verdad? Cristianos, ¡ay, van los cristitos! ¡Ay, van los cristos chiquititos!, ¿verdad? Porque el nombre real al inicio eran los del camino. Por ese caminar con el Señor, y también en gran relación a lo que sucedió en el camino de Maús, cuando el Señor se aparece después de que resucita a dos de sus discípulos. Y tiene que ver con eso, caminar con Él.
Pero entonces aquí vemos, y si nos preguntamos, si yo también, si usted y yo estamos preocupados y tomamos esta palabra para nosotros, ¿no? Porque si somos seguidores de Cristo, debería de existir eso en nosotros. Estamos llevando la buena noticia a los pobres, estamos proclamando a los cautivos que sean liberados, estamos ayudando a que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Mateo capítulo 9, versículo 36 dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes, ¿quién está viendo aquí a las multitudes? Jesús. Les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Les tuvo compasión. ¿Cuánta compasión tenemos nosotros para los demás? Para aquellos en la sociedad que necesitan del Señor o que están pasando por situaciones duras. Es cierto que nosotros muchas veces pasamos por situaciones muy complicadas. ¿Quiénes de aquí no hemos pasado por situaciones difíciles o lo estamos pasando? Pero sabe que esto que le voy a decir, le digo con mucho amor a mi corazón. ¿Amén? ¿Está listo? A veces estamos demasiado enfocados en nuestras propias situaciones y estamos con demasiada autocompasión. Y eso no nos deja servir a los demás, porque nuestro centro somos nosotros. Ay, yo estoy pasando esto, ¿cuándo me van a ayudar el Señor? ¿Cuándo me van a ayudar? ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que hay creyentes que pueden pasar años así. Y eso es un engaño de Satanás, porque esto nos impide el bendecir a otros, tener compasión de otros. Dice el pastor John MacArthur que Jesús pudo haber hecho cosas impresionantes para demostrar su deidad. ¿Saben que cuando Jesús vino, Él pudo demostrar de muchas maneras? Imagínense que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, para demostrar que era Dios, no caminara, que volara. Que dijera, bueno, ahora vamos allá a Belén, pero vamos a irnos volando. Sí, se fuera volando, ¿no? Y todos, órale. ¿Sería una manifestación de su deidad? Sí. Ahora se lo voy a poner todavía más suave. Imagínense que el Señor dijera, ¿saben qué, discípulos? Tenemos que ir aquí al pozo para ver a la samaritana, y paz, desaparecieran y aparecieran en Samaria. Pero con todos viendo, o sea, para demostrar la deidad, ¿no? Que hubieran ahí. Imagínense la alimentación, ¿no? Miles de personas, y bueno, ya quedaron alimentados. Vean esto, vean lo siguiente, para demostrarles que soy Dios, ¿no? Y desaparecieran con todos sus discípulos, y aparecieran allá en otro lugar. O se fueran volando, como les decía, ¿no? Imagínense. Dios pudo haber demostrado su deidad, el Señor Jesucristo, de esa forma. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo para demostrar su deidad? Sanar gente, dar de comer al hambriento, resucitar al muerto. Así no solamente demostró su deidad, sino demostró la compasión de Dios. ¿Qué le parece? Demostró esa compasión. El pastor David Wilkerson menciona que compasión significa pena y misericordia acompañados por el deseo de ayudar a cambiar las cosas. La verdadera compasión nos mueve a hacer algo. Hay una gran diferencia entre tener compasión y tener lástima. Se lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre tener compasión y tener lástima. Cuando usted tiene lástima, usted dice, pobrecito, ya me voy. Y ya se va. Y él lo deja, ¿verdad? Con su problema, con su situación. Pero cuando usted tiene compasión, usted se ve movido a hacer algo. Y me encanta cómo lo menciona aquí David Wilkerson, porque dice que entonces la compasión significa esa pena y misericordia acompañada por el deseo de ayudar a cambiar las cosas. ¿Usted cree que hay cosas que cambiar en nuestra sociedad?
Y no le quiero hablar de las noticias del CNN a nivel mundial, porque no tenemos esa capacidad de ayudar. Si a veces ya es nuestro vecino, ¿verdad? Pero sí me quiero concentrar un poco aquí en la ciudad de Aguascalientes y lo impactante de los números en relación a suicidio, en relación a depresión, en relación a problemas de ansiedad, en relación a pensamientos o ideaciones suicidas, en relación también a áreas donde hay hambre aquí en nuestra ciudad, en relación donde hay mujeres muy pequeñas que están siendo mamás, muy jóvenes obviamente. Hay tantas problemáticas, no necesito yo platicarlo, usted puede verlo en las noticias. ¿Y sabe qué debemos nosotros como cristianos, qué debemos de tener, hermano? Compasión. Compasión. Dice la palabra de Dios en Juan, bueno, y tenía la frase también, dice la palabra de Dios en Juan 4, 14, 12, a ver si lo puse aquí antes de esto, no se lo voy a leer yo. Juan 14, 12 dice lo siguiente: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Entonces, si el Señor Jesús en su ministerio realizó grandes obras de compasión, de ayuda, de bendición para los demás, ¿usted cree que usted y yo podemos hacer todavía cosas mayores? Claro que sí, debemos de hacerlo. Aquí en la ciudad de Aguascalientes hubo un tiempo en que hubo grandes ministerios que impactaron a la sociedad. Hubo ministerios que levantaron hospitales, por ejemplo, que levantaron centros de ayuda social. Yo le puedo mencionar algunos. A lo mejor usted ha escuchado del Hospital Esperanza, si no me equivoco, el Hospital Esperanza fue un hospital levantado por la Iglesia Discípulos de Cristo. Era de la Iglesia Discípulos de Cristo. Imagínense qué bendición a la sociedad. Algunos de los que están aquí, yo creo que tal vez les tocó de algunas generaciones que ya más arribita, el Centro Social Morelos. ¿Alguien recuerda el Centro Social Morelos? Por ahí, que estaba en el centro, ahí en la calle Madero. Fue la mejor escuela de idiomas en su tiempo. Fue uno de los mejores albergues para estudiantes foráneos que no tenían dónde quedarse y venían a hacer su licenciatura en ingenierías y se quedaban ahí y los recibían. Fue un lugar donde semana tras semana daban comida a aquellos que no tenían que comer. Pero por situaciones ajenas se acabó eso. Pero el punto aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros para impactar a la sociedad? Creo que podemos hacer mucho para bendecirla teniendo esa compasión. Entonces el primer aspecto histórico del que estamos hablando en este caso es de lo que el Señor Jesucristo mismo hizo. Sin embargo, le voy a leer algunos puntos aquí muy importantes que encontré de una teóloga de nombre Carmen Bernabé. La hermana Carmen Bernabé es presidenta de la Asociación Bíblica Española. Ella tiene un doctorado en teología bíblica y es profesora del Nuevo Testamento en la Universidad de Deusto. Y ella hizo un estudio muy especial acerca de cuál era el impacto que tenía la iglesia primitiva en la sociedad. ¿Quiere escuchar qué encontró? Amén. Vamos a ver qué fue lo que ella encontró. Va a encontrar, o ella menciona, que los primeros cristianos atraían más, fíjese bien esto, ¿está listo? Atraían más por su estilo de vida que por sus creencias. ¿Se fijan cómo no basta con decir, sí, soy cristiano y voy todos los domingos? ¿Qué decía? Por su estilo de vida. Los textos cristianos de los primeros siglos muestran que las personas que se integraban en las primeras comunidades de seguidores de Jesús lo hacían atraídas por el estilo de vida y las prácticas de quienes las formaban. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que incluso dejando a un lado un poco, no porque no es importante, porque sí lo es, pero dejando a un lado un poco el ir y predicar, llegó un momento donde las personas se acercaban. ¿Por qué? Porque veían el estilo de vida, veían algo diferente en su comportamiento. Ahora yo le quiero preguntar, ¿eso lo veían cuando se reunían
ellos en sus casas los domingos? No, ¿dónde lo veían? Sí, de lunes a sábado, ¿no? Diario, en su diario vivir, tal vez de la forma en la que caminaban. Me voy a escuchar, yo sé que voy a empezar a sonar a lo mejor algo tradicionalista, pero yo quiero que usted lo entienda de una manera correcta, ¿sabe? Pero a lo mejor hasta la manera en que caminaban, la manera en la que hablaban. Hubo incluso una situación muy interesante fíjense lo siguiente, esto también está comprobado históricamente, en la manera en que los hombres trataban a sus esposas, porque en ese tiempo había un trato muy áspero hacia la mujer, y aún en lugares como por ejemplo Roma, que eran una cultura pues en teoría muy elevada, ¿no? Pero aún ahí tenían un trato muy feo hacia las mujeres. ¿Y sabe qué veían en los hombres cristianos? Que ellos no eran así con sus mujeres. ¿Sabe qué veían en las mujeres cristianas? Que tenían más oportunidad de desarrollarse y de crecer. Cosa que a veces como iglesia cristiana, y no sé por qué razón, o bueno, quiero entender, creo que sí sé por qué razón lo hemos cambiado, ¿verdad? Y a veces todavía se sigue sobajando a la mujer en muchas denominaciones cristianas, cuando el original tenían más oportunidad de crecer. ¿Sabe usted que muchas mujeres de la cultura romana y de otros lugares se convirtieron al cristianismo porque vieron cómo se podían comportar las mujeres cristianas? La libertad que alcanzaban, libertad en el buen sentido. ¡Qué bendición!, ¿no? Y esto es lo que veían. Entonces se sentían atraídos y se integraban, y lo hacían entonces atraídos por el estilo de vida y las prácticas de quienes las formaban. Y entonces la doctora Bernabé responde a las siguientes preguntas. En las primeras comunidades cristianas contaron más las prácticas que las creencias. Le preguntan esto a la doctora. Aquí le voy a comenzar a leer y hacer algunos comentarios. La doctora responde: sin duda, para entrar a formar parte de la comunidad, quienes lo solicitaban tenían que seguir un proceso de resocialización en el que adquirían, fíjese qué interesante, adquirían nuevos hábitos de vida referentes a la atención y acompañamiento a las personas más vulnerables. ¿Sabe qué empezaban a aprender? A tratar y ayudar a aquellos que estaban vulnerables. Era una de las cosas que empezaban a aprender aquellos que se unían a los primeros grupos cristianos. También aprendían a cómo utilizar el dinero. Estuvimos hablando de Santiago 5 con Memo la semana pasada y nos quedó muy claro de qué se trata, ¿verdad que sí? También a tener en este caso, el uso del dinero a una pobreza asumida con el objetivo de compartir bienes. Eran compartidos, no acumulaban, sino que si había algo que les sobraba, lo podían compartir con alguien en necesidad. Cosa que está muy fuera de moda también, porque ahorita mucho de la doctrina es: tú debes de ser exitoso y debes de tener todo lo que puedas. No, aquí están hablando que eran comunidades que aprendían a compartir. Aprendían también acerca de las buenas formas de comer y beber. Qué interesante, ¿no? E incluso también a las buenas formas en relación a todo lo sexual, porque también había una promiscuidad muy grande en lo sexual. Entonces aprendían de todo aquello que estaba en los excesos, aprendían a realizarlo de la manera correcta, de la manera bíblica. Todas esas costumbres eran críticas con el modo de vida imperante. ¿Qué quiero decir con esta respuesta que da la doctora a esta pregunta? Que realmente cuando llegaba un cristiano, hermano, lo que hacía es que lo adoptaban. Una persona que quería ser parte de la comunidad cristiana la adoptaban y le ayudaban a cambiar costumbres que le estaban afectando en su vida. ¿Actualmente hacemos eso? ¿Sabe que actualmente también el cristianismo se ha enfocado demasiado en ven a Cristo, ya eres salvo, ya la hiciste, listo? Cuando no debe de ser así. Deberían de tener ese apoyo de todos nosotros como creyentes para cambiar ese tipo de acciones. Aquí lo menciona ella como una resocialización. Enseguida menciona ese proceso de prácticas que duraba entre 2 y 3 años, buscaba vivencialmente alcanzar otro estilo de vida, otra forma de ser humano. Fíjese, antes de ser realmente aceptados como parte de la comunidad cristiana, ¿sabe cuánto tiempo pasaba? De 2 a 3 años. ¿Qué le parece eso? Interesante, ¿no? Qué impactante.
¿Y por qué? Porque tenía que invertirse un tiempo en cada uno de ellos. Se realizaba esto en compañía de miembros de la comunidad, y en todo el proceso las palabras y el ejemplo de Jesús eran un elemento fundamental. La meta era que los modos de mirar y valorar la realidad según el estilo de vida del grupo se convirtieran en hábitos espontáneos, reflejos. Al final del recorrido, antes de su bautismo o incorporación plena a la comunidad, las personas eran examinadas, pero no sus creencias, sino su estilo de vida. Interesante, ¿verdad que sí? Fíjense qué interesante. ¿Qué hacía la primera comunidad? Decía, venga, si alguien quiere ser parte de la comunidad cristiana, adelante. Aquí entre todos vamos a ayudar a que cambien su estilo de vida, que sean transformados en su estilo de vida. Va a pasar un tiempo y entonces ya después de 2 o 3 años, cuando se quieran bautizar, vamos a examinar no que hayan recibido a Cristo, no que me digan que ya creen en Cristo, no. Vamos a examinar su vida. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos saca de la connotación tradicional? ¿Sí o no? Por eso a veces tanta problemática, créame hermano, esto se ve de repente mucho en la consejería, tanta problemática de creyentes que tienen años en Cristo y no logran salir adelante, porque no ha habido cambios trascendentales o de fondo en sus hábitos. Pero ¿sabe quiénes deberíamos estar ayudando ahí en eso? No solamente los pastores o los líderes de algún ministerio, la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Nosotros. Dígalo fuerte sin miedo. ¿Quién es la comunidad? Nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo? Repito, a veces estamos demasiado en la autocompasión. Cuando hay mucho que hacer. Cuando llega un hermano nuevo a la iglesia, hermano, vamos a platicar, que te puedo ayudar, darle la consejería correcta, apoyarlo, la exhortación cuando sea necesaria. Porque también eso está muy fuera de moda, ¿verdad? Se habla de un cristianismo donde se nos dice, no juzgues para que no seas juzgado. Error, fuera de contexto totalmente eso. Debes de exhortar conforme la palabra del Señor. El Señor te da autoridad de hacerlo, si lo haces con amor, no por quererte poner encima de alguien, sino por amor, porque tú quieres que su vida sea bendecida. Y esto era lo que hacían los primeros creyentes. Después viene otra pregunta: ¿cómo se caracterizó el estilo de vida cristiano entonces? Y responde la doctora: fue por la respuesta a 2 exigencias fundamentales. La primera fue el afán de eliminar las duras condiciones que afligían la vida de la mayoría de las personas. ¿Sabe que en ese tiempo vivían en situaciones muy precarias, muy difíciles, donde sufrían mucho? A veces comían, a veces no comían, estaban oprimidos por los impuestos de Roma, vivían una situación bien difícil. ¿Y sabe qué hicieron los cristianos? Dijeron: vamos a ayudar de alguna manera, vamos a ayudar, vamos a tener compasión de ellos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Usted cree que actualmente haya personas oprimidas? Claro que lo hay. ¿Y dónde estamos nosotros? Tenemos que estar ahí para ayudarlos de alguna forma. Lo segundo que menciona en cuestión del estilo de vida cristiano es que era la espera de un mañana inminente en que sucedería una regeneración radical caracterizada por el reinado de Dios sobre el mundo. ¿Qué quiere decir? Que también tenían esa esperanza de que un día todas las cosas van a ser restauradas. Todavía no, porque no son así. Usted todavía puede ver las noticias y ve mucha corrupción, ve mucha maldad, ve muchos asesinatos, ve violaciones, ve actos de corrupción, etcétera, etcétera, porque todavía no ha sido totalmente regenerado. Pero nosotros como creyentes debemos estar con esa compasión para contribuir a que poco a poco se dé esa regeneración que viene no por medio de los reinos de este mundo, sino por medio del reino de Dios. Que ya quedamos que el reino de Dios quiere decir el gobierno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que los movía también a ellos, esa búsqueda. Y le hacen una tercera pregunta aquí a la doctora: ¿cuál era la situación social y económica de la gente en el mundo grecorromano? Y dice lo siguiente: no había un sistema de bienestar público universal que ayudara a las personas más necesitadas y vulnerables en sus necesidades, ni siquiera en las mínimas. Para empezar esto, ¿no? Es decir, no los ayudaban en nada. Actualmente, gracias a Dios, hay apoyos, ¿no?
de alguna manera u otra. Pero la misma iglesia cristiana ha sido un baluarte en esto, en diferentes cosas. El grupo, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos inició con un pastor cristiano. ¿Usted sabía eso? Tiene sus fundamentos ahí. En Estados Unidos hay asociaciones muy fuertes que se preocupan por el anciano, se preocupan por el huérfano, etcétera, etcétera. Aquí mismo también en la ciudad los hay, claro que sí, pero hay mucho que hacer porque la necesidad que tenemos es mucha. Pero en ese tiempo de la iglesia primitiva no había nada de eso. ¿Quiénes creen que fueron los que iniciaron a ayudar? ¿Quiénes creen? Los cristianos fueron los que se movieron a compasión, porque los demás, la ideología era, bueno, pues ya te fue mal, ni modo, échale ganas. Pero el cristiano se vio movido a eso. Dice también que había impuestos y tasas, pero el sistema de redistribución de la riqueza era unidireccional. Así lo menciona también, vertical ascendente, de modo que no revertía en todos los habitantes, sino que era utilizado por la élite en su solo beneficio. ¿Qué quiere decir? Algo muy similar tal vez a lo que sucede en nuestro tiempo también, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es lo siguiente, que realmente las riquezas estaban nada más distribuidas en aquellos que tenían el poder. Cuando usted y yo también como cristianos, como lo hicieron en este principio o al inicio, realmente lo hacían al compartir sus bienes. A mí me encanta el libro de Hechos, ¿no? Como menciona, que vendían sus casas o vendían terrenos para ayudar a otros. Obviamente eran personas que a lo mejor tenían 1, 2, 3 casas y podían vender una y entonces dársela a alguien más. ¿Se da cuenta? Yo sé que aquí estoy hablando de un nivel muy alto ya, ¿verdad? Porque el simple hecho de nosotros pensar, ¿no? Pues tenemos 2 casas, pues vamos a vender una para que sea invertido en algún ministerio que ayude a otros. Es complicado, ¿sí o no? Es difícil, ¿no? Despojarse de aquello que es material. Dice también, no había otro principio que la solidaridad familiar o de aldea o barrio, pero con el principio de reciprocidad. Te doy para que tú me des en otra ocasión. Fíjese qué hermoso pensamiento también. ¿No le parece bien? ¿Qué hacían los cristianos? Ayudaban, pero sabían que en algún momento también si ellos pasaban necesidad, por esa misma dinámica serían ayudados. Tenían ese principio. No ayudaban por el hecho de esperar a ver lo que los iban a ayudar, pero sabían que iban a ser ayudados en algún momento. Y esto tiene también un fundamento bíblico muy fuerte, que lo vamos a ver al final. Dice también que existía una beneficencia para nada desinteresada. Menciona que un grupo de personas que hacían donaciones a cambio de que sus esculturas o sus nombres aparecieran en placas de reconocimiento. Eso es lo que hacían por un lado aquellas personas que apoyaban, pero apoyaban buscando un beneficio, ¿no? Esto lo hacían junto a los muros de las ciudades o en otros lugares donde los demás podían ver lo que sus nombres escritos ahí que habían donado algo. Esto lo hacían ricos poderosos que entregaban bienes o dinero a cambio de que les dieran votos y les tributaran el saludo, un saludo especial que era el Rendes Vos, cuando les encontraban o les acompañaban en sus paseos. Es decir, había un grupo que trataba de ayudar para que fuera exaltado a sí mismo, ¿no? Gente rica que ayudaba para que su nombre fuera exaltado y fueran reconocidos en toda la sociedad. Pero los cristianos no lo hicieron así. Los cristianos dijeron, vamos a ayudar a los que tienen necesidad para que el nombre del Señor sea exaltado, y si en algún momento nosotros tenemos necesidad, sabemos que también otros hermanos nos van a ayudar. Yo le pregunto, ¿esa es la filosofía o pensamiento actual del cristianismo? Creo que casi no. ¿Se da cuenta cuánta necesidad hay de que nosotros impactemos a nuestra sociedad? Que realmente podamos amar a un mundo, fíjese muy bien, a un mundo que no ama a Dios. Porque vamos a empezar por ahí, ya después Dios va a transformarles. Pero tenemos que empezar a amarles, tenemos que empezar a ayudarlos, tenemos que empezar a bendecirles, y para eso es despojarnos de muchas ataduras en nuestra mente, despojarnos de mucho egoísmo, despojarnos de mucha autocompasión, despojarnos de todo aquello que nos estorba para realizar las buenas acciones que deben de brillar en medio de la sociedad.
¿Qué le parece? Vamos a cerrar esta primera parte de este mensaje con Mateo 7, versículo 12. Esto es algo muy impresionante, porque en una frase tan corta se engloba mucho del contenido de la Torah. Ahorita lo va a ver. Y esta frase se le conoce como, repita después de mí, la regla de oro. Muy bien. Y aquí dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Lo voy a repetir: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Por ahí hay una frase que dice, ¿cómo dice? No hagas lo que no quieras que te hagan, ¿verdad? Algo así, ¿no? Es así lo usamos nosotros, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, aquí Jesús la usa de una manera contraria. Pero fíjense muy bien por qué. Porque la otra frase dice: no le hagas a alguien, ¿verdad? O sea, no le hagas a alguien lo que no quieras que te haga. Desde ahí ya está empezando con una negación de no hacer, de no accionar, de no hacer algo. Y aquí el Señor Jesús, ¿qué dice? Ahí el Señor Jesús dice: sí, haz algo, haz. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Recuerda que los cristianos que les mencioné ahorita en el estudio de la doctora Bernabé mencionaban que hacían esto en sentido de reciprocidad. Ese es el contexto bíblico, la base. ¿Cuántos de aquí en alguna ocasión no les gustaría ser consolados o aconsejados en alguna situación, en una problemática? ¿Cuántos de aquí no nos gustaría? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de aquí, si en algún momento estamos pasando por problemas donde no tenemos la economía suficiente para tener la despensa en la casa, nos gustaría que nos ayudaran con una despensa? ¿Cuántos de aquí, cuando no tenemos para un medicamento, que está uno de nuestros hijos enfermo o un familiar, cuánto nos gustaría que nos ayudaran con eso? ¿Cuántos nos gustaría que nos ayudaran en muchas otras problemáticas? ¿Cuántos? ¿Pueden levantar su mano? Pues entonces dice el Señor Jesús: si tú quieres que hagan eso contigo, hazlo tú con otros. ¿Se fija el principio cristiano? ¡Qué maravilloso! Y este es el contexto, hermano, de toda la ley y los profetas. Usted puede pensar y puede usted leer todo lo que es la ley en el caso del Pentateuco y los profetas menores y mayores, y darse cuenta de la cantidad de enseñanzas, de exhortaciones, de llamadas de atención que da el Señor por medio de sus siervos. Pero si usted quiere llevar a la práctica todo esto que está ahí, haga esto, porque esa es la esencia: hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que te perdonen? Perdona. ¿Quieres que sean pacientes contigo? Sé paciente. ¿Quieres que sean compasivos contigo? Ten compasión de los demás. Amén. Vamos a cerrar con esta parte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Y yo le pido que se lleve mucho en su corazón esta palabra, porque como le decía al inicio, en la iglesia estamos comenzando a entrar en un momento donde, ¿qué cree? Tenemos que dejar de ser egoístas y pensar más en lo que Dios quiere que bendigamos a las demás personas. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor Jesucristo, ayúdanos a tener esa compasión que tú tuviste por aquellos que estaban en necesidad. Ayúdanos a ver a las personas como tú las viste, a verlas con compasión. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestra egoísta manera de vivir, para que podamos realizar esas buenas acciones que tú quieres que realicemos, y que esa luz brille y tu nombre sea exaltado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sé, Señor, y cada uno de nosotros sabemos que hay muchas cosas que nos estorban, que hay cosas que nos impiden ser y hacer lo que tú quieres, Señor.
Perdónanos, Señor, si en muchas ocasiones nos hemos negado a ayudar a otros, a servir a otros. Perdónanos si en muchas ocasiones hemos guardado silencio ante la necesidad y hemos guardado silencio, Señor, aunque sabemos que podemos ayudar. Perdónanos, Señor, porque muchos son los dones y los talentos que tú nos has dado y a veces por situaciones inmaduras, Señor, y tontas los hemos hecho a un lado en vez de ponernos a trabajar para el día que tú vengas te podamos entregar buenas cuentas de ello. Perdónanos. Pero ahora, Señor, estamos aquí porque queremos decirte que estamos dispuestos a ser usados por ti de esa manera, que estamos dispuestos a ser luz, que estamos dispuestos, Señor, a dejar que nuestras obras, nuestras acciones, nuestras buenas acciones brillen, Señor, en lo alto, para que otros puedan alabar tu nombre, Señor. Estamos dispuestos. Si usted está dispuesto, dígaselo en este momento al Señor. Usted debe de estar convencido usted mismo, no porque yo se lo diga. Dile: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Quiero dejar de ser egoísta. Ayúdame, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor,